Bueno, el domingo pasado, ¿quién se acuerda de qué les hablé? Ay, los agarré frío, ¿no? ¿Cómo? Así es. Hablamos sobre la edificación de la iglesia, sobre la edificación de los santos, ¿no es cierto? Sobre esta construcción que hacemos dentro de este edificio, cualquier templo, donde a través de las gracias ministeriales que Dios dio a la iglesia, edificamos al cuerpo de Cristo. ¿Cuáles eran esas gracias ministeriales? Son los apóstoles, profetas, pastores y maestros y evangelistas. Estas son las gracias ministeriales que Dios dio a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. También vimos uno de los puntos principales, que esa edificación se trata mayormente de transformar nuestra alma, de redimir nuestra alma, de que esa parte negativa del alma pueda quedar sujeta bajo el gobierno del Espíritu Santo. Habíamos dicho que toda alma tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo, porque con la misma alma podemos amar, pero también podemos odiar. Entonces el aspecto negativo del alma era la que debíamos sujetar y transformar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y esta alma regenerada colabora en el propósito eterno de Dios y en la madurez de los santos. Si usted quiere llevar adelante cualquier proyecto en su vida, seguramente va a buscar rodearse de personas maduras. Si usted quiere llevar adelante un proyecto de vida con personas que son inmaduras, le va a ser muy difícil y hasta casi imposible llevar adelante ese plan, ese propósito. Pero bueno, del mismo modo, Dios demanda en cada uno de sus hijos un crecimiento sustentable para que Él pueda en nosotros llevar adelante el propósito por el cual Él nos ha creado. El autor de Hebreos les dijo en una ocasión a su auditorio: yo quisiera ya en este tiempo estar hablando otro tipo de cosas, quisiera estar ya entregándoles un alimento más sólido a sus vidas, pero de pronto me encuentro que ustedes están en una niñez espiritual aún bebiendo leche en vez de un alimento sólido. También vimos que a través de las Escrituras vemos a los diferentes hombres de Dios ocupándose del crecimiento de la iglesia. A partir del libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia de Cristo aquí en la tierra, vemos a los diferentes apóstoles ocupándose del cuidado de que la iglesia siga sana, de que en la iglesia no entren esos lobos rapaces que quieren destruirla. Y esa es un poco la tarea del apostolado. La tarea del apostolado es cuidar a la iglesia, es corregir a la iglesia en verdad. Y en esta ocasión yo quisiera compartir una palabra que está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. También habíamos visto que el crecimiento de la iglesia tenía que ver fundamentalmente con el incremento de Cristo en nuestras vidas. Cuanto más Cristo nosotros seamos, mayor y más rápido va a ser el crecimiento de la iglesia. Y en esta ocasión, mucho hemos predicado en este tiempo del apóstol Pablo, es uno de los referentes más grandes dentro del Nuevo Pacto, pero quisiera enfocarme en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, quien siempre lo hemos visto y lo hemos visto caracterizado como un hombre impulsivo, como aquel que hacía todas las macanas, hacía todas las cosas buenas, pero también hacía todas las macanas. Pero luego de la cruz este hombre recibe una transformación tremenda en sus tiempos de servicio al Señor, en el haber recibido el perdón, el amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó 3 veces me ama? Todo eso fue un proceso de transformación en su vida. Y de pronto lo vemos en las cartas que él escribe. Un hombre del vulgo, ¿se acuerdan que él era un hombre poco docto,
un hombre que no tenía mucho estudio como sí lo tenía el apóstol Pablo, pero vemos la obra del Espíritu Santo en su vida. Y de pronto nos encontramos en las cartas que él escribe a la iglesia, exhortando a la iglesia a vivir una vida en disciplina, exhortando a la iglesia a practicar todas aquellas disciplinas espirituales que nos llevan al crecimiento. Entonces, yo le había puesto como título a la prédica de hoy, Nuestra herencia en Cristo. ¿Quién no soñó a veces o quién no pensó en algún momento apretado de su vida económicamente pensar, che, ¿no vendrá una herencia para mí? ¿No habrá un tío por ahí suelto, alguien desconocido que me traiga una herencia? Pero dice la palabra de Dios que en Cristo tenemos una herencia incorruptible. Y es de nosotros ocuparnos de conocer de qué se trata esa herencia incorruptible en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a la lectura de la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Digan conmigo, nos han sido dadas. De nuevo, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí está hablando de Cristo mismo. Por el conocimiento de Cristo, nosotros alcanzamos todas las cosas que pertenecen a la vida. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado nuevamente, nos ha dado tiempo pasado, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? ¿Para qué? Nos dice en el verso 8, porque si estas cosas en nosotros, todo esto que has ido mencionando en esta carta, dice, si todas estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te doy honra, te doy gloria en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por poder estar en este lugar. Señor, gracias porque el Evangelio alcanzó nuestras vidas y ese Evangelio nos ha dado un sentido de propósito. Señor, estamos agradecidos a ti porque desde que tú entraste en nuestras vidas no han sido las mismas. Y hoy tu Espíritu Santo se ocupa de nuestro crecimiento. Hoy tu Espíritu Santo nos exhorta a caminar en este camino con entendimiento, con un crecimiento sustentable. Damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy te pido, Señor, que sea ese Espíritu Santo el que nos ministre, que sea ese Espíritu Santo que lleve la palabra hasta el interior de nuestro ser y produzca los frutos, esos frutos que surgen desde nuestro interior, Señor, para darte gloria y para darte honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo he separado en 3 partes este mensaje. Y la primera parte del mensaje, que es el versículo 3 y 4, declara todo lo que hemos recibido en Cristo. Declara esa herencia que nosotros hemos recibido en el Señor. Dice el verso 3 que todas las cosas que necesitamos para vivir y para crecer en la vida ya nos han sido dadas por su divino poder y el conocimiento de la persona de Cristo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este tiempo
es conocer cada día más de la persona de Cristo, todo lo que significó su ministerio, todo lo que significa su obra en la cruz en nosotros, lo que significa su resurrección en nuestras vidas y esa herencia que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Son misterios de la vida que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos, pero también dice la palabra que Dios escondió esos misterios de los sabios y entendidos de este mundo para darlo a conocer a sus hijos. Así que si usted y yo disponemos en nuestro corazón de conocer de Cristo, nos va a ser revelado todos esos misterios que necesitamos para vivir esta vida. En mi trabajo, en mi casa, en mi área laboral, todo dice, todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas en Cristo. Solamente, iglesia, debemos echar mano de cada una de ellas. En el verso 4 dice que también nos han sido dadas promesas. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina de Dios. El apóstol Pablo dice que en Cristo habita toda la deidad de Dios. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz por nosotros? Nos hace participantes de esa naturaleza divina. Y todas las promesas que están escritas en su palabra, en el nuevo pacto, dice la palabra, que para los que están en Cristo, cada una de esas promesas son un sí y una verdad en nosotros. No tan solo tenemos que reclamar esas promesas, sino tenemos que vivirlas, tenemos que experimentarlas y ser una realidad en cada uno de nosotros. Hace unos domingos atrás les prediqué de esta realidad que ya ha sido consumada en nuestras vidas. Somos benditos en Cristo. Todo el nuevo pacto nos habla de hechos consumados porque todo ya fue hecho en la cruz. Tan solo nosotros tenemos que tomar de eso que hemos recibido. La segunda parte de este mensaje es ¿qué tenemos que hacer con eso recibido? ¿Qué tenemos que hacer con todas esas cosas? Con las promesas, con la naturaleza que Cristo nos ha heredado. Pero a partir del verso 5 comienza nuestra acción. Comienza lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos involucra y nos dice, ustedes háganlo. El Evangelio no nos deja ociosos, hermanos. Nos da todo, pero hay una participación nuestra. En la primera parte vemos todo lo que Dios hizo. Ahora, a partir de ahora comienza a desarrollarse lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos exhorta a ser partícipes en el crecimiento de nuestras vidas. ¿Cómo debemos hacerlo? Dice el apóstol, poniendo toda diligencia. Esto nos da una idea de esfuerzo, de enfocarnos, poner toda nuestra diligencia. Pero Dios nos ofrece a cada uno de nosotros este evangelio, no tan solo para salvación, sino también para una transformación en nuestras vidas aquí en la tierra. Y hay un diseño, hay un orden establecido. Lo primero que dice el apóstol Pedro, que a nuestra fe le añadamos virtud. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe es un regalo de Dios que nos hizo a nosotros. Una fe en la cual hemos creído, pero también es una fe en la que necesitamos continuar posicionado hasta los últimos días nuestros aquí en la tierra. Esa fe es un regalo de Dios. Pero la fe que Dios nos ha dado alcanza mucho más para la salvación. Alcanza también que nuestra fe vaya creciendo y vaya llevando a madurez a nuestras vidas. Nuestra vida cristiana está fundamentada en la fe, en la obra de la cruz, en la resurrección de Cristo. Por la fe hemos creído, pero por la fe permanecemos en Dios. Ahora dice, a esta fe inicial, a esta fe que tenemos que añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Según el significado del diccionario de la Real Academia Española, dice que virtud es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar un efecto. Es integridad de ánimo, es disposición de una persona
para actuar de acuerdo a determinados proyectos o ideales. Es excelencia, es fortaleza, es bondad, es valor. Todo eso significa virtud. También hay otra definición que me gustó, dice que virtud es formar en nosotros buenos hábitos que nos lleva a actuar de acuerdo a una razón correcta. O sea, incorporar en nosotros buenos hábitos para hacer el bien. También podemos incorporar hábitos malos, pero eso no es una virtud, eso pasa a ser un vicio en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pedro nos dice que a la fe que Dios nos ha dado debemos añadirle virtud. Y las Escrituras constantemente nos anima a nosotros que seamos personas virtuosas, porque esto va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, dice añadan virtud. Pero ¿cómo hago yo para añadir algo que no tengo? La Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo yo añado un buen hábito que no lo tengo en mí? Me quería recordar un ejemplo de acá y, por ejemplo, cuando alguien prepara un bizcochuelo, y que para este tiempo no son las mujeres las únicas que preparan bizcochuelo, yo sé que muchos hombres lo hacen y lo hacen muy bien. Bueno, para preparar un bizcochuelo vos necesitas varios ingredientes. Comenzar, no sé, a hacer la masa y a esa masa tenés que añadirle agua y tenés que añadirle harina y tenés que añadirle huevos. Pero si de pronto no están esos ingredientes, ¿cómo haces para formar el bizcochuelo? ¿Saben qué? La nueva vida en Cristo, esa naturaleza en Cristo que Él nos dejó como herencia, tiene todo lo que nosotros necesitamos para añadir. La vida espiritual en Cristo tiene estas virtudes que nosotros tenemos que tomarla de esa nueva vida que nos ha sido dada desde el momento que Cristo resucitó. Yo no voy a añadir ninguna virtud desde mí, desde Marcelo, porque es muy poco lo que yo puedo añadir a esa causa. A lo mejor tengo buenas intenciones, lo hago en mi fuerza, pero no va a permanecer esa virtud porque yo soy un ser imperfecto, porque no soy un ser perfecto como lo es Cristo. Pero la nueva vida que nos ha sido dada en Cristo tiene todas esas promesas, tiene todas esas virtudes. Entonces, ¿de dónde tomamos? Tomamos desde la nueva vida en Cristo y añadimos esas virtudes a nuestra fe. ¿Para qué? Para producir un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Las virtudes siempre están relacionadas con acciones, están relacionadas con gestión. No hay virtud sin una acción. Las virtudes se activan cuando hay un propósito en nosotros, porque las virtudes se miden en su capacidad de producir un objetivo concreto. Las virtudes siempre se enfocan principalmente entre el vínculo entre personas. Para poder medir una virtud es necesario que una persona se vincule con otra, porque las virtudes se producen entre el vínculo de ellas y la transformación de una persona se traduce y afecta al cuerpo de Cristo. Toda buena acción que nosotros producimos en nuestras vidas y a su vez participamos del cuerpo de Cristo, nos congregamos en el templo del Señor, nos congregamos aquí en el templo. Toda buena virtud mía va a ayudar a tu vida y toda buena virtud tuya va a ayudar a mi vida y todo eso va a repercutir en beneficio del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si una persona puede ser puntual en todo lo que hace, puede ser, hay personas que son puntuales, y esa es una virtud. Pero cuando además de esa virtud que es personal, beneficia al resto del cuerpo y es reconocido por las demás personas, allí esa virtud es considerada y reconocida como una virtud que ayuda al cuerpo. Si yo, por ejemplo, soy una persona impuntual y luego lo cito a usted acá para una entrevista o para un tiempo de conversación y yo
soy impuntual, yo en vez de aportar al cuerpo, le estoy restando al cuerpo. Pero cuando una virtud en mí se desarrolla desde Cristo y no desde Marcelo, siempre va a sumar al cuerpo de Cristo. Pero bueno, estos buenos hábitos que vamos a desarrollar, lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo. Dice que a la virtud tenemos que sumarle, tenemos que añadirle conocimiento. Cuando habla aquí de conocimiento, se refiere no solamente al conocimiento intelectual, sino al conocimiento de Cristo por vivencia. Ese conocimiento se llama ginosko. Ginosko es cuando yo conozco algo, pero como una experiencia de vida, como una expresión de vida. Y ambas cosas tienen que estar en nosotros. El conocimiento intelectual y la puesta por obra de ese conocimiento para llevar una vivencia en Cristo. Muchas veces he explicado este versículo. Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo como me fortalece. Y es un versículo que yo lo puedo decir motivacionalmente y está bien así, pero yo también puedo utilizar esa expresión como una expresión de vida. No tan solo emocional, sino como algo que yo lo viví en carne propia. En un momento de mi vida necesité fortaleza y esa fortaleza vino de Dios y salió adelante. Entonces mi conocimiento no es solamente por lo que leo de la palabra, sino por una experiencia de vida que hubo en mí. Entonces a la fe le añado virtud y a la virtud le añado ese conocimiento intelectual y ese conocimiento ginosko que es una expresión de vida. Todo conocimiento en nuestras vidas nos lleva a una expresión de madurez siempre y cuando tengamos las motivaciones correctas. Debo respetar este orden, porque si de pronto yo le añado conocimiento a mi fe, pero no hay un buen hábito en mi vida, va a ser poco productivo ese conocimiento en mí. ¿Por qué? Porque la virtud me ayuda a mí a involucrarme con las demás personas. Entonces, ¿de qué sirve en mí ser el libro gordo de Petete si no voy a compartir, si no voy a usar todo ese conocimiento en la expansión del reino, en ayudar a mis hermanos? Todo don perfecto proviene de Dios, dice la palabra de Dios. Y ese don perfecto está dispuesto para cada uno de sus hijos. En el mismo verso 3 que leímos hace un rato, dice que todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de Cristo. Así que este conocimiento que nos dice la palabra que tenemos que añadir a nuestras vidas no es ni más ni menos que el conocimiento de la persona de Cristo. Como dije hace un rato, de todo lo que Cristo hizo en la cruz, de todos los beneficios y la herencia que hemos recibido en Cristo. A partir del verso 6, continúa mencionando varias cualidades. Dice que al conocimiento le añado dominio propio, luego tengo que añadir paciencia, luego tengo que añadir piedad, luego tengo que añadir afecto fraternal y el afecto fraternal amor. A partir del verso 6 comienza a mencionar todas estas cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Por eso nosotros tenemos un discipulado acá que se llama el discipulado del carácter. Yo le digo que ese es el discipulado donde se trabaja con una lima de grano grueso. Vos conocés al Señor, pasás por fundamentos, luego pasás por el corazón, te ayudan a sanar tus heridas, te ayudan a salir adelante, pero hasta que llegue el trabajo en el carácter. En el trabajo en el carácter es durísimo, pero también como es duro, los frutos que salen de ese trabajo también son hermosos. Saben que la mayoría de los conflictos interpersonales son problemas de carácter. Muchas veces le digo yo a los colaboradores que tenemos en la iglesia, a esto lo vamos a resolver cuando primero resolvamos los problemas de carácter que tengamos en nosotros. Mire qué importante lo que el apóstol Pedro nos dice, incorporar todos estos aspectos del carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es madurez. Eso es madurez. Cuando logramos que nosotros nos manifestamos a través de la humildad, a través de la mansedumbre, a través de la dependencia de Cristo,
a través del amor. Todo eso nos lleva a un crecimiento. ¿Saben qué? Si nosotros no tuviéramos la vida espiritual de Cristo en nosotros, nos manifestaríamos en nuestro carácter tal cual somos. Y yo ni les cuento lo feo que a veces me manifiesto, cuando me manifiesto de Marcelo y no de Cristo. Pero no me mire así porque yo sé que no soy el único. Pero la vida espiritual en Cristo nos propone que en esa madurez nos despojemos del viejo hombre para que la vida de Cristo se manifieste en totalidad en cada uno de nosotros. Y por último, menciona el amor. El amor tiene que estar en todas nuestras acciones. El amor es el principio y el final de todas las cosas. El apóstol Pablo dice que si hacemos todo lo que hacemos y sabemos todo lo que sabemos, pero no tenemos amor, de nada sirve. El amor siempre tiene que ser la frutilla del postre. El amor siempre tiene que ser la sal que sazona todo, que le da gusto, que le da sentido a la vida. No hay crecimiento espiritual si no está esa expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Y no hablo como algo que es un hecho consumado en mi vida, hablo como que es la meta todos los días y diariamente en mí, manifestar el amor de Dios. Y yo le animo que sea esa meta también en cada uno de ustedes. El amor de Dios tiene la llave para todas las demás virtudes. El amor es una llave que cuando se nos revela toda virtud de Dios en nosotros, comienza a fluir tremendamente en nuestras vidas. Por último, el propósito, que está escrito en el verso 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué esta exhortación de Pedro? ¿Para qué nos lleva a una madurez espiritual? ¿Para qué nos pide que incorporemos todas estas cosas en nuestras vidas? Simplemente para dar frutos para Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, creo que era el verso 8 que le puse a los chicos, deja bien claro que Dios espera de nosotros muchos frutos. ¿Puede ser 15:8 era? Sí, dice, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, todo esto que el apóstol Pedro nos exhorta a llevar adelante es para producir en nosotros frutos para Dios. Las disciplinas espirituales, como la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la humillación delante de nuestro Señor, nos conduce y nos acompaña en el proceso de madurez de nuestras vidas. Pero siempre tiene un solo objetivo, que es el de producir frutos para Dios, frutos agradables para Dios. Ahí en Juan 15 dice que el Padre mismo se encarga en nosotros que todo aquel que no lleve frutos para Él lo va a podar. Y aún va a enviar al fuego a aquellos que permanecen sin dar frutos. Nuestra vida espiritual tiene que siempre dar frutos para la gloria del Padre. Y al último, en el verso 8, concluye que la madurez espiritual consiste en ser eficaces y fructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a repetir de nuevo. La madurez espiritual consiste en ser eficaces y fructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué insisto en esto? Porque en el conocimiento de Cristo están todas las cosas que nosotros necesitamos. En el conocimiento de Cristo están todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y que Cristo ya nos ha dado. Y qué hermoso que en este tiempo y de hace un tiempo entendimos que todas estas cualidades en Dios no es un traje que nos ponemos para venir los domingos a la iglesia. Son cualidades que tienen que estar en forma permanente en nuestras vidas, tienen que ser parte de nuestra esencia, tiene que ser Cristo mismo manifestándose a través de nosotros. Esas cualidades, dice la palabra, como hemos leído, ya están en nosotros. Tenemos que cultivarlas, tenemos que permitirlas que cada una se desarrollen en cada uno de nosotros.
Anoté acá una frase de un famoso predicador que dice: la vida cristiana es una vida santa, que es otorgada por Dios como consecuencia de conocer a Cristo. Y la consecuencia de conocer a Cristo es poder tomar esa nueva naturaleza. Saben que todo mensaje en el nuevo pacto concluye en Cristo. Si nosotros terminamos analizando la gracia, podemos decir que la gracia es Cristo mismo. Si empezamos a analizar la fe, concluimos que la fe misma es Cristo mismo en nosotros. Cristo es la estructura que sostiene todas las cosas. Cristo es la estructura por la cual Dios nos dio el conocimiento que nosotros necesitamos para llevar una vida fructífera aquí en la tierra. Por eso es que nuestra tarea es profundizar siempre en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. Y cuando hagamos esto, vamos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Y todo eso que en lo cual se beneficia en nuestra vida natural y biológica, también repercute al cuerpo de Cristo. Amén. Yo le invito a ponerse de pie en esta mañana. Vamos a escuchar una adoración y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos continúe ministrando, que el Espíritu Santo complete la obra de esta palabra en nosotros. Le invito a que cierre sus ojos, que no permita que nada lo distrae y déjese ministrar por esta adoración en esta mañana.